Y primero que nada, me presento, mucho gusto, me llamo Adolfo y yo soy quien va a dar este curso de vestimenta, en el cual tenemos que cubrir, pues, lo básico, lo principal en cuanto a cómo funciona lo que es la tela en el cuerpo, y de ahí, obviamente, hacer cuestiones más específicas, como de cómo se hace un pantalón, cómo se hace una sudadera, una chamarra, el conjunto igual de todo, como para que se pueda vestir bien a una persona. Lo que sí, en el caso del curso, muy probablemente voy a subir a lo que es la plataforma de Google Classroom, plantillas o dibujos ya hechos para avanzar sobre esos mismos dibujos y que avancemos más rápido, para evitar el hacer una figura y que nos quite un poquito tiempo de clase. Esto, o sea, por esa cuestión del ritmo de la clase, en el caso de que alguien quisiera durante el mes hacer sus prácticas en base a lo que yo mande, no hay ningún problema. Está hecho como para facilitar un poquito el trabajo, pero igual, cada quien tiene un proceso diferente. Ahorita, de hecho, lo que quiero ver o lo que quiero practicar es algo más simple en cuanto a verlo desde algo simple y luego aplicándolo a algo un poquito más complejo. Tengo aquí lo que son unas imágenes, nada más como para dar una idea visual de lo que quiero tratar ahorita, que es esto, básicamente lo que son la tela en cuanto a una capa y el cómo se puede ondear con el viento. Que obviamente si vemos muchos ejemplos en cuanto a alguna foto, algún dibujo o alguna viñeta de algún cómic, va a haber casos muy diferentes entre sí, unos un poco más fáciles de entender o unos muy complicados de entender. Sí hay cosas que se pueden hacer como muy complejas, pero mientras lo vemos o lo comprendamos de una base, que sea realmente fácil de poder elaborar, no creo que sea tan latoso. Más que nada va a ser como proceso, va a ser como pasitos a seguir para lograr un resultado más amplio. Nada más es esto un ejemplo visual, realmente no voy a hacer dibujos sobre esto, solo es como para entender un poquito del contexto. Y de aquí, como para entenderlo un poco más rápido, puede ser, por ejemplo, al ver una cortina en nuestra casa y un momento en el día en el que haya mucho aire y cómo se empieza a despegar y cómo empieza a hacer como una pequeña ondita en la parte inferior y durante todo lo que es ese tramo de la tela se empieza a separar de a poco en poco de lo que es la pared, más los pliegues que se van generando a lo largo de la parte superior donde está en el tubito. En este caso es algo similar en cuanto a ese contexto de cómo va a moverse la tela con el viento y puedo resumirlo ahora sí que me dio un garabato como para que sea más fácil de elaborar y que después no nos dé tanta lata. Que, por cierto, antes sí de empezar a dibujar, espero que sí puedan tener algo en que trabajar, si no, no hay problema, mientras lo podemos entender y lo podemos hacer después, no pasa nada, pero nada más para cerciorarme. Este, ay, me estoy levantando incorrecta, perdón, Monse, Mariana, ¿tienen si bien algo con que trabajar ahorita? Mariana, sí, Monse, bien, si por algo no me puedes hablar, puede ser por el chat o bien podría ser así con las manitas para cualquier cosita, no hay ningún problema. Y te digo, si por algo no pudieras o no tuvieras, yo creo que se puede checar después, o sea, no, no pasa nada. De todos modos, esta clase se está grabando y se va a subir a las redes por cualquier cosa si la quieren volver a checar. Mm, ok, entonces, si no puede, ok. Ok, ok, sí, no te preocupes, no te preocupes, con calmita, no hay prisa, no hay presión. A ver, nada más voy a hacer un pequeño contexto antes de hacer algún ejercicio un poco más elaborado para que sea un poco más claro. Por ejemplo, cuando tenemos una cortina que está solamente ahí, es ese tramo de tela que cuelga y muy posiblemente lo que son esos pliegues que caen desde arriba.
a lo largo de toda esta tela, más si la tela está más plegada o arrugada en la parte superior, solo por poner un ejemplo sencillo. Que lo que hacemos es meterle un poco de movimiento con el aire, lo que hacemos básicamente es empujar, o no, el aire, empuja la tela suavemente desde la parte inferior, por lo general, que es donde no está sujeta o amarrada a nada, y de ahí empieza a moverse hacia arriba. Lo que tiende a hacer, si lo pongo muy sencillo, con otro color, de hecho, es lo siguiente. Voy a suponer que me coloco en el medio y trazo una pequeña línea como proyección de esa elevación que tiene. Empieza a hacer un movimiento suave abajo y conforme llego hacia la parte inferior es donde ya se despega bastante de su punto original. Y eso tiene que pasar a lo largo de toda esta tela. Ahí es donde, por ejemplo, podemos jugar y hacer o que se mueva toda la tela o se mueva parte de la tela con una simple curva. Esto nomás es ahorita recordar que es la parte del medio. Puedo decir que creo una onda o un arco desde este punto hacia izquierda y derecha, en donde un costado, por ejemplo, esté más hacia arriba, donde sea nada más este movimiento, y del otro lado igual vaya un poquito más hacia abajo, donde apenas se esté moviendo, por ejemplo. Esto es un poco más tenue. Y ahí en esa línea que es de color amarillo-naranja, estamos ya sugiriendo que es este cambio de aquí a acá, el ancho de la tela en la parte de abajo. Y lo único que nos quedaría es, ahorita en este caso, en este paso, es conectar los bordes, que es igual llevar con una curva, de hecho, semejante a la que yo ya coloqué en el medio, pero desde los costados, o sea, desde un lado y del otro. Suavemente conecto, tengo ya este final. Y del otro lado algo similar. Aquí, por ejemplo, como es una distancia menor o un movimiento menor, no nos separamos tanto. Para acá. Aquí, de hecho, estamos como rebasando lo que es esta curvita o esta onda de la parte más central. No pasa nada, si se puede justificar y se puede resolver. Solo es plantear lo que son los límites de esta tela para entender el movimiento general de la misma y después añadimos lo que son los pliegues. Aquí, por ejemplo, sí se llega a notar bastante el que ya no está quieta, el que ya se está moviendo con un ligero o mucho movimiento del aire. Y creo, espero, esto pues no haya sido tan latosito, tan latoso. Ahora, por ejemplo, lo que son los pliegues o lo que se llegue a ver como algún borde o alguna sección en la tela dentro de este espacio, lo podemos de hecho marcar con las onditas o con las curvas que ya tenemos. Voy a, de hecho, tener aquí esto. Pero esta curvita va hacia afuera y tengo un borde más ancho. Y si voy hacia el lado contrario, igual tengo un borde más ancho de esa misma curva. Que de hecho desde esos puntos generalmente es donde voy a marcar esa conexión o ese tramo de la tela que sigue hacia adentro otra vez, para que no se vea como si fuera una simple cuerda o una simple línea y sin nada. O sea, de aquí de este punto más ancho, marco una curva o una línea similar a lo que tenía yo en un principio con esta línea del centro. Y entonces lo que tengo ya es una sección interna, la justificación de por qué no veo esta línea o este borde de atrás completo, porque ya tengo, bueno, decir, este tramo de la tela, hasta la punta de aquí abajito. Y parte inferior, de hecho, es una forma similar. De aquí vamos hacia arriba, seguimos hacia acá, hasta donde este tramo o esta línea amarilla, naranja, me deje ver. De hecho, si quito más lo que está aquí atrás, me quedo con esto. Que en una idea general ya estamos viendo una tela en movimiento, ya estamos provocando una forma más compleja que la que teníamos en un principio. De hecho, podría ser más compleja todavía,
al agregar más pliegues, al agregar más onditas, al crear alguna tensión que venga desde algún punto, o alguna retención o algún cambio o ajuste en la tela. Pero bueno, ahorita es más que nada entender un poquito sencillo esto. No sé si con esto hay alguna pregunta, alguna situación, alguna duda o algo que pueda existir. ¿O vamos bien? Ok, estoy bien. Mariana, ¿todo bien? Bien, ok, ok. Entonces, esta es una idea sencilla, que de hecho ya esa idea sencilla se puede aplicar a un ejemplo un poco más complejo. Pero vamos a llevarlo un poquito más allá antes de hacer un ejercicio más complicado. Planteemos el que si sea una onda, un movimiento más fuerte, donde genera más pliegues y donde genera más onda. Obviamente, cuando hay más tela y más movimiento, genera volúmenes mucho más complejos. Pero al tratar de verlo con el contorno, con esa línea amarilla y naranja, que es el final de la tela, podría ser más fácil. Ah, ya, me prendieron los caches. Sí, perdón. Nada más que aquí no voy a tratar de... No, sí, que sea mismo ejemplo, como si fuera una especie de cortina. Voy a poner esta parte superior de aquí, tratando de hecho que dejemos un espacio más grande del lado derecho para que sí se pueda justificar el que haya más movimiento. Y vamos a hacer esto. Vamos a establecer lo que es inicio y final de la tela, en donde nosotros creamos más conveniente. Obviamente esto puede ser un poquito más sencillo, más fácil de justificar, porque bien podría ser un hemisferio más alto porque hay más viento de un lado, o del otro lado, o que queden los dos del mismo punto si es que el viento es un poquito más constante. Por lo tanto, ahorita yo quiero poner este punto más arriba, este otro punto más hacia abajo, y lo que voy a hacer es colocar esa conexión entre las dos líneas, entre los dos puntos, perdón, ya sea con una curva sencilla o más compleja. Hay dos puntos. Puede ser algo sencillo, regresamos con lo pasado, no está mal, o si va a ser algo más complejo. En el caso de que sea más complejo, podemos tener un poquito la cuestión de que entre tantas curvas terminemos haciendo algo plano. Aquí me explico, esto si quieren, si pueden, no lo hagan, nada más es para entender lo que estoy diciendo. Primero haciendo muchas vueltas por aquí, y lo que primero vamos haciendo es una constante en cuanto es una línea recta. O sea, así nos vamos hacia arriba y hacia abajo, pero realmente no nos estamos desprendiendo mucho de un centro. Entonces, no es malo, pero realmente no estamos provocando un movimiento de aire más normal, entre comillas, o más natural. Ahí es donde podría servir el hacer una curva sencilla para plantear lo que es el movimiento de la tela y sobre esa línea marcamos curvas más complejas para especificar ahora sí los pliegues que queremos. O sea, tengo ya esta curva otra vez más sencilla, más planita. Sobre esa curva voy a moverme. Voy a hacer, por ejemplo, una curva grande, pequeña. Me separo todavía un poco más hacia adentro, hacia acá otra vez y regreso aquí. Ahorita, por poner este ejemplo, creo que esta podría sacar un poco más esta parte del medio. Siento que quedó medio. Ya, perdón. Ahí está. Entonces, ahí, por ejemplo, todavía sigo más o menos marcando las curvas sobre el centro de esa línea que yo marqué en un principio. Pero ya no estamos haciendo esta sección plana, ya tiene más movimiento. Entonces, esto genera una vista mucho más natural o pues un poquito más dinámica que la pasada.
Por cierto, ahorita lo estoy tratando, lo estoy comprando como si fuera una cortina. Obviamente puede funcionar como una cortina, o bien puede funcionar como alguna otra cosa. Bien puede ser si una capa, bien puede ser una gabardina, bien podría ser, a lo mejor que fuera un edredón que se está agitando con el viento, bien podría justificarlo que sea parte de una falda, no me faltaría hacer la conexión del otro lado. Entonces sí se puede aplicar a varias cosas. Ya teniendo esto presente, lo siguiente es regresar a hacer estas líneas, estas curvas que conectan la parte inicial con la parte final, que sería una curva un poquito hacia abajo y después una curva un poquito hacia arriba. De ahí, por ejemplo, si quieren variar en cuanto a que una línea es un poco más fuerte o más pesada en cuanto a las curvas, adelante, o más ligera. Por ejemplo, de las conexiones es de aquí hacia abajo. Una, viene para acá, por ejemplo. Bueno, de hecho aquí por... No, sí, sí, voy a hacer esta curvita un poco más fuerte. Ahorita se ve un poco raro, ahorita lo justifico bien o lo marco en cuanto a cómo se tendría que ver. Ahorita lo dejo así. Así. Y en el otro extremo, en teoría, tendría que ser de igual forma bajar hacia este otro punto hasta donde la vista nos deje. Pero realmente no creo que sea tan necesario el marcar todo esto, porque tengo muchos pliegues de por medio, entonces sí se va a cubrir. Solo puse ese pequeño inicio y ese pequeño final para tener ese contexto, pero vamos a colocar más cosas en medio. Que de hecho ya es el pliegue, que son esas onditas, o esas curvas, esos cambios de sentidos muy fuertes en la tela que forzosamente necesitamos marcar con alguna otra línea para delimitar cada borde de cada curva o cada pliegue. Si no, realmente sería algo plano. Aquí no nos para tener ese contexto claro. Por ejemplo, si yo marco esta línea aquí y la pongo hasta acá y no marco nada aquí adentro, esta curvita que tengo en la parte del medio pierde sentido. O sea, ya no se genera un pliegue porque no tengo nada que me esté sugiriendo que esto es un cambio o esto es un borde de la tela, ya que no tengo ninguna línea en la parte interna. Entonces, si queremos marcar un pliegue, a fuerzas hace falta marcar una línea. Si no, no estamos marcando ningún pliegue. Ya habiendo dicho eso, ahora sí, voy a trazar bien esta línea, punto más ancho, sigo hacia abajo, curvito, y por ejemplo, aquí sí podría decir que se conecta hasta el inicio, para que sea un pliegue o una onda mayor. Puedo hacer más o menos misma situación con esta, aunque a lo mejor esta ya no llega hasta arriba, por ejemplo, que se alcance a perder o a disimular o desvanecer antes. Eso de hecho también le genera un poquito más de caos o un poquito más de irregularidad o más naturalidad a lo que es este contexto de la tela. Aquí nada más igual como comentario, no es malo que todo termine en el mismo punto, que todo esté conectado de principio a fin, solo que pues no siempre llega a pasar, solo hay que tener presente cuándo sí podría ser bueno. De aquí, por ejemplo, esta otra curvita que va hacia afuera, tendría que ser misma situación, tengo que hacer curvito hacia arriba, pasaría por detrás de este tramo de la tela, aquí sí ya se alcanza a perder, y retomamos otra vez esa acá, esa que conecte hasta arriba o que igual se mezcle, como sea mejor. Y aquí tengo lo que son esas curvas externas, esas curvas que van hacia afuera. Medio se alcanza ya a ver una forma, pero todavía le hace falta, ya que necesito lo que es el lado interno, esos bordes internos que me completan esta tela. Pero antes de marcar eso, quiero sí preguntarles si vamos bien, ¿hay alguna pregunta, alguna cuestión, duda o algo que quieran aclarar de una vez? Si es que hubiera algo.
Oh, vamos bien. Vamos bien. Ok. Mariana, ¿todo bien también? Bien, perfecto, perfecto. Entonces, cualquier cosa, téngale confianza, por fin, en decirme. Si por algo, si comento algo o trazo algo que si es algo confuso o quieren que lo repita, porfis interrúmpanme, no hay ningún problema. Mejor para no dejar pasar más tiempo y que la duda se vaya o que se quede ahí. Entonces, lado interno. En sí es repetir este mismo contexto de esa misma línea del punto o del borde más amplio, más ancho, hacia lo que es el inicio de la tela, con una ondita similar. Obviamente sí podemos jugar un poquito en cuanto a que a lo mejor sea una curva más, por ejemplo, más grande o más plana, solo que ahí hay que tener cuidado porque la coherencia con los trazos o con las secciones previas podría ya no causar. Esta a lo mejor medio podría ser, pero por ejemplo lo que es esta línea previa y esta otra no me están sugiriendo tanto el que la onda sea muy pesada, o sea, usted más bien muy presente como para hacer una curva tan grande. Entonces ahí podría ser bueno no hacer una línea tan vertical, sino hacer una un poco más horizontal. Igual llegue para acá y se pierda. Lo mismo si hago este caso aparte. Si por ejemplo lo que hago es esto, lo curvo hacia abajo, en teoría igual sí puede llegar a ser, pero lo que me está dando en la línea que está después y antes no es esa trayectoria, entonces de igual forma no es malo, pero no cumple con el sentido que deberíamos, entonces nada más que sea un poquito más planito. Igual que quiera ir esto hacia arriba. Aquí, por ejemplo, sí tengo direcciones diferentes, pero porque es un tramo también diferente de la tela. Esto está queriendo llegar por acá, porque es un tramo después que este pliegue de aquí. Y este otro sí se está yendo, incluso está más hacia la derecha, porque es un tramo más a la derecha de la tela. Aquí, por ejemplo, ya puedo marcar bien este. Y lo que está de este lado, misma situación. Aquí, de hecho, casi misma línea para que cumpla la misma lógica. Hacia adentro. Y aquí, por ejemplo, hasta podría marcar esta misma situación. Viene hacia acá y se va hacia arriba. Como para ver el lado contrario. Si lo queremos ver así, técnicamente se puede justificar, se podría ver, pero si se suele ver un poquito latoso o confuso, se puede quedar únicamente en la línea previa. En un borde podría presentarse varias cosas y podría pasarse por alto, en algunos casos. Y ya tengo esta figurita, que de hecho es mucho más compleja que la que hicimos hace ratito, pero de hecho tiene el mismo proceso, tiene la misma relación en las líneas, con la misma lógica en cuanto a cómo trabajar con las curvas, cosa que, por insistir, podemos ya trasladarlo a un ejemplo en un contexto más real en una prenda. Y aún así tendría que salir. Muy probablemente sí haya que hacer algún pequeño ajuste por si es una falda o si tiene algún borde, relieve, punta o algo por hacer una prenda en específico. Pero bueno, si tiene en cuenta cómo trabajarlo, cómo trazarlo, sí es pues misma situación. Y se ve bien. De aquí con ese comentario me da también a que puede ser un trazo completamente diferente. Por ejemplo, en cada uno que estén haciendo o vayan a hacer, no va a quedar exactamente al que yo hice, pero no hay problema, aún así puede estar bien. De ahí también si quieren hacer varias prácticas, adelante, o sea, hacer unas curvitas sencillas y luego unas más complejas, a como salgan, a como nazcan, no importa si no tienen una forma como muy específica en un principio, aún así puede salir y aún así puede verse bien, vuelvo a insistir. Nada más hay que conectarlas como se debe, para que no haya
algún borde o alguna idea un poquito rara. Ahí sí es donde se medio podría como mezclar o hacer algo que pues no esté funcionando del todo. Y listo. Entonces, este es un pequeño ejercicio, un pequeño ejemplo en cuanto a una prenda en una cortina. Y quisiera ahora sí aplicarlo en lo que sea, pues en un cuerpo, que podría ser, por ejemplo, misma cuestión, que fuera a ser una especie de capa o algo como una especie de gabardina, o conectarlo o darle la vuelta completa y que fuera a ser una falda. Ahorita, específicamente, este contexto, no hace falta que el cuerpo esté muy detallado ni muy bonito, ahorita porque es algo rápido. Y de igual forma, no hace falta que coloquemos algo tan pesado o tan brusco en otra parte del cuerpo en cuanto a prenda. Quiero ahorita enfocarme nada más en el movimiento de este tramo de tela, sea cual sea. Y para eso, si les preguntaría, quisieran o si les apetece algo en específico en cuanto a que si fuera una capa, una gabardina, una falda, o si no hay problema en que sea cualquiera de esos. Y nada más como para que lo puedan pensar o lo puedan sopesar. Si es una capa, es prácticamente misma cuestión que esta, solo cambiar un poquito el inicio y ya. En una, por ejemplo, en una gabardina o una falda, si hay un pequeño cambio, entonces ahí podemos complementar o completar lo que es este conocimiento. Entonces, por ejemplo, en Mariana dice una gabardina y Monse una falda. ¿Qué les parece si hacemos los dos? Una chica que traiga una gabardina, que vuele arriba, y en la parte de abajo que vuele una falda. Y así cubrimos las dos. Mariana dice que sí, y Monse, yo creo que más o menos va por ahí. Lo que sí, ahorita vuelvo a insistir, la figura no hace falta que quede perfecta. Voy a hacer sí una base, un boceto para de ahí colocar la ropa y que no se nos como lo que es de fantasma maniquí. Pero no hace falta que quede perfectísimo. Y ahorita, por fines prácticos, solo va a ser la figura de pie. Ahorita, para que se vea mejor, va a ser más como de perfil o un poco más de espalda, para concentrar el viento hacia atrás y que la gabardina no esté estorbando a la falda, ni que el cuerpo en sí esté estorbando al movimiento de lo demás. Entonces vamos a... Bueno, puede ir hacia un costado, pero va a tapar... No, mejor ese. Que vayas a un costado y que sí sea más como de perfil o tres cuartos de frente para que se vea un poquito más llamativo. Ahorita vamos a hacer lo siguiente. En cuanto al contexto del cuerpo, voy a limitar mi espacio para no tener como esa duda de qué tan grande o qué tan pequeño debe ser. Aquí ya lo estoy cubriendo automático. En una noción o una especie de guía rápida, el cuerpo debe ser en una proporción pues canónica perfecta, mitad y mitad. Entonces me deja con una línea, una sección en el medio. Y aquí, de hecho, lo que tendré que hacer es ver cabeza y tronco arriba y piernitas abajo. Ya sea hombre o mujer, se puede aplicar exactamente igual. Y ahorita en el contexto de mujer hay que tratar de que sea una figura un poquito en base a lo que se sería como canónica, un poco más esbelta, no tan espaldona, para que no se vea tan fornida la figura. Igual, nada más como añadido extra, suele ser común encontrar proporciones de 8 cabezas, 8 secciones completas, que serán 4 arriba y 4 abajo. Solo voy a ocupar unas poquitas para alguna referencia, no todo, para no extender tanto este tiempo con el cuerpo y dedicarme más hacia lo que es la ropa. Entonces voy a colocar un óvalo para lo que sería la cabeza. Si pueden, hagan el trazo un poquito tenue, igual la línea si quieren más tenue todavía, para que no nos interrumpa con lo demás. Entonces,
cabecita, un óvalo, cuerpo con una pequeña distancia, recargado un poquito hacia atrás, corto aquí, despegado acá, y voy a trazar dos líneas hacia enfrente y haciendo un poco más esbelta esta figurita. Más ancho arriba, más angosto hacia la cintura. Que en un contexto más bueno, más específico, la cintura debería ser un poco más arriba de la conexión de la tercera con la cuarta cabeza, pero no hay problema por verlo como un boceto. Voy hacia atrás y tenemos lo que es la idea de dos trapecios encontrados y como recargados hacia la izquierda. Cuello, cuello. Y piernitas, ahorita voy a hacer que sean juntas. Voy a llevar una hacia adentro, casi sobre la línea recta. La otra desde lo que sería el centro del cuerpo. Voy a querer conectarla hacia el mismo punto. Casi. Para dar un pequeño espacio al pie que pase por detrás. Y en la parte de atrás solo voy a tratar de ir de ancho a delgado para que no se vea una pierna muy ancha. Y pie, ahorita solo voy a colocar uno por acá y uno para acá. Más o menos. Y obviamente alguien ya trabaja el cuerpecito y quiere o puede hacerlo un poquito más exacto, adelante, por mí no hay ningún problema. Nada más, por ejemplo, consideremos el que va a estar vestida, entonces no hace falta tampoco ser tan específicos con lo que es la anatomía, porque se va a cubrir. Bracito desde lo que es el hombro hacia final del tronco en cuanto a muñeca y por debajo de esto tendríamos mano. Del otro lado, misma situación, de lo que es el hombro, bajamos, aquí es un poquito más adentro, final de tronquito, la muñeca y manita pasamos por debajo y por delante, de hecho, y tendremos esta figurita. No está realmente sobre el centro, está, sí, hacia la izquierda o hacia la derecha en cuanto a alguna parte del cuerpo, por ejemplo, cintura está enfrente, cadera quiere regresar un poquito hacia adentro y brazos como que quieren ir hacia el lado contrario y luego regresar, que es un ritmo natural en el cuerpo, para que no se vea como una especie de tabla. Y nada más por no dejarlo nada más ahí. Bueno, se le podría colocar un poco más de información. Vamos a ver lo del ropa y ahorita vemos qué más le podemos agregar. Nada más, antes igual de seguir, pregunto, ¿vamos bien? ¿Dudas, preguntas, alguna cuestión que esté pasando? ¿Todo bien? Igual si por algo al final alguien quiere nada más hacer una u otra, no hay ningún problema. Todo bien y Monse, todo bien. Ok, va. Entonces, la idea principal, en teoría podríamos hacer como con la cortina, hacer la idea de cómo se vería quieta para tenerlo presente y después moverlo, pero creo que aquí sí va a ser un poquito más latoso, entonces sí, vayamos a hacer el movimiento directo. Vamos, por ejemplo, de lo que está adentro hacia afuera. En este caso sería de la falda, primero, lo que pase por debajo y después, ahora sí, lo que sería la gabardina. Sí puedo tratarlo ahorita con capas diferentes y puedo sí trazar todo por separado, por si en algún caso solo quieren hacer una cuestión en vez de las dos, porque la falda probablemente cubra un poquito de lo que es la gabardina. Entonces, supongamos que viene el viento desde acá y empuja el viento hacia la derecha. Aquí sí hay un cambio. En lo pasado solo mencionábamos que lo estaba empujando y ya. Pero en este caso, al tener una prenda que está rodeando y que está envolviendo el cuerpo, forzosamente tiene que haber un tope.
tiene que haber algo que retenga esa tela, que de hecho es el mismo cuerpo. No puedo solo poner la falda volando por ahí y que se desprenda de las piernas porque pues entonces no estaría rodeando el cuerpo. Entonces esto me va a dejar con el hecho de que de un lado vamos a hacer la falda, si está pegada al cuerpo, hasta donde llegue, si es por debajo de la rodilla, si es por arriba, si es hasta el tobillo, no importa, voy a ponerlo por aquí. Ahorita en base a este esquema que está más planito, obviamente si le damos más forma, más figura, hay que acomodarlos esa definición. Y voy a trazar más o menos misma situación. Por ejemplo, con un color más claro. Voy a iniciar desde aquí con una línea que suba. Creo que es un poco más rebuscado en la parte de enfrente, sino como que no se va a ver tanto. Y que regrese hacia el mismo punto. De hecho sería por detrás, no lo alcanzaría a ver, pero regresaría exactamente a esta misma posición. Ahí está el cambio. Aquí sí no hay un punto inicial y un punto final, sino que sería el mismo. Tenemos que juntarlos los dos, porque si no, pues sí tendría que ser a lo mejor una falda diferente. O ahorita lo que se me ocurre es que fuera una especie de como toalla, tela que está nada más envuelta y ya. Y con esto llevamos o llegamos a lo que es la idea del movimiento del viento, en donde de hecho es lo que ya habíamos comentado. Aquí, por ejemplo, podemos de preferencia colocar o establecer de dónde van a ser. Si, por ejemplo, es una falda que llega hacia la cintura, pues decir, bueno, de aquí sale y no puedo marcar pliegues más arriba de eso. Si es un vestido más amplio que llega más alto hacia la cintura o hacia lo que es esta parte superior por cualquier cuestión, hay que delimitarlo para que sí tengamos un buen inicio. Ahorita voy a suponer que sí lo estamos marcando, por ejemplo, aquí hacia la cintura. Y entonces, desde este punto es donde voy a sacar las líneas. Entonces, de aquí desprendo, marco esta línea, voy a sacar este borde. Me acerco tantito. Y ahorita, por ejemplo, no tengo tantos pliegues. No hay problema, no pasa nada. Aquí puedo añadir otra cuestión. Al presentar, obviamente, una retención del otro lado, una tensión, puedo generar más pliegues por ese mismo hecho. Aquí la cuestión es de que hay que tratar de llevar, ahorita en una idea más sencilla, líneas desde este punto o desde este hemisferio hacia lo que es esto, que es de donde hay esa tensión o esa retención, hacia el lado donde está libre, donde sí se está moviendo con mayor comodidad o libertad. Que básicamente es lo que también estamos checando con esas líneas, esos pliegues de la tela pasada. Por ejemplo, aquí voy a llevar esta línea para arriba, que a lo mejor sí conecte por aquí. Y a lo mejor más arriba hago otra sección que aquí sí se desvanezca, se pierda, o algún otro bloque que venga un poco más suelto por aquí. Y que no se llegue a ver más allá que eso. O algún otro un poquito más hacia abajo. Que igual quiera subir o llegar desde arriba, pero ya no se ve. Y es esta misma situación. Esa parte tensa o que se está pues sujetando del cuerpo, que va a generar pliegues hacia donde se empiece a ondear o a mover la tela de otro lado. Si son líneas más largas, líneas más cortas, no hay problema. Ahí nada más hay que tratar de que no sea muy pesado o muy saturado si es que no hay un pliegue, por ejemplo, al final de esa línea. Aquí no hay nada, aquí se ve plano. Entonces no tengo por qué hacer un pliegue lo suficientemente pesado como para decir, ah, llega hasta acá, sino que pues que se quede arribita. Y la otra es que, de preferencia, si colocamos poca información, hay que tratar de que sea un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho de cada pliegue.
para así delimitar cada punto. De preferencia, obviamente puede ser que no llegue a ser ese caso, puede ser que sea un pliegue o una línea un poquito más suave, por acá, que pueda ser, por ejemplo, una línea inferior más larga y una línea superior mucho más suave. Aquí estamos justificando la misma situación, pero no estamos siendo realmente muy bruscos o muy pesados con lo que son los contornos. La otra bien puede ser todavía menos alguna línea que sea superior o inferior, o también podría ser, por ejemplo, que fueran pliegues más amplios. En este caso de una falda donde hay una sección suelta, sería yo creo que lo más prudente porque pues empieza a tener más libertad, o sea, no está retenido del otro lado. De ahí lo que es interno, de hecho es misma situación hasta donde nos deje ver este tramo de la tela. Y ya, para no estar forzando tanto. Y además por tenerlo un poquito más claro, voy a hacer esto. Como ponerle una especie de sombra por abajo para tenerlo más evidenciado y que no haya confusión. Digo, en teoría no debería haber confusión, pero a veces cuando marcamos muchas líneas sí puede confundirnos algo. Ya, sería interno, lo que acabo de trazar, y externo, lo que está blanco. Esto podría quitar un poquito de lo de acá, porque si no, sería una falda transparente y pues, pues no, no es el caso. Si lo quieren dejar adelante, no hay ningún problema. De todos modos, esto técnicamente sí ya no tendría por qué estar ahí porque ya está la prenda de por medio. Entonces sí, lo omitiríamos. Por ejemplo, tengo eso, ya una falda con el movimiento, con el viento. De ahí, misma situación, por ejemplo, si va a ser más larga, hay que poner un poquito más abajo ese corte o más arriba si fuera a ser una falda más pequeña. La otra es, por ejemplo, si la tela, digo, si la falda tiene menos tela, en cuanto que es más ceñida en el cuerpo, tenemos forzosamente que hacer menos movimiento, porque no tiene tanta tela de sobra. Ahorita, por ejemplo, estamos justificando que sea muy amplia, porque tiene mucho desprendimiento del cuerpo. Podría tener todavía más y ser un vestido, una falda mucho más grande, mucho más amplia, si es lo que queremos colocar, practicar o hacer. Pero igual lo comento para que seamos un poco más conscientes de lo que tendría que hacer en cada situación. Entonces, si quieren hacer si una falda más entallada, pues realmente casi no se va a mover. O si quieren poner todavía más tela, pues que se mueva todavía más y que tenga, por ejemplo, todavía más onditas, para que se vea como que un recorrido más largo y sea una cantidad de tela mayor. Ahora, de aquí nos faltaría lo que es este contexto de la gabardina. Que ahí, entre comillas, sí podemos aplicar lo que fue en el caso pasado, solo que hay que saber de dónde sacar los puntos. Antes, con lo de la falda, ¿todo bien? ¿Algo raro? Mariana, bien. Monse, bien. Bien, ok, ok. A ver, entonces, voy a de hecho trabajar con otro color y voy a ponerlo en otra capa. Esto es esto, ok, sí. Ahí está. Ahora la gabardina, si le pongo el contexto de lo que es manga y lo que cubre el cuerpo, pues sí es, por ejemplo, desde aquí, con un color más oscuro, de aquí. Y
la manga cae. Ahorita lo estoy colocando un poquito más entero, sin tanto pliegue, para no entrar tanto en detalle ahorita y que no sea tan rebuscado. Pero es esto, cubro el cuerpo. Y la idea rápida con lo que son las mangas es que el pliegue inicial vaya con dirección de la axila, o sea, de arriba hacia abajo. Y conforme vamos llegando hacia la parte media, muy probablemente se va horizontalizando y se quede así. No te estoy marcando un exceso de líneas sin tanta delimitante ni nada, solo es para tener un poquito el contexto de las direcciones. Lo mismo tendrá que ser del otro lado. Aquí me voy a esperar tantito, colocar bien el resto de la tela para saber qué se ve y qué no se ve. Pero bueno, eso ahorita se puede quedar tal cual está. Después tengo ya, ahora sí, lo que es la tela, que tiene que envolver el tronco. Y tiene que pasar, obviamente, por la parte central, la parte frontal del tronco. Entonces, esto nos lleva a que sea desde el cuellito. En teoría, en un caso normal, es hacia enfrente, hacia acá. Pero con el viento voy a llevar estos puntos hacia atrás. Entonces, voy a jalar de aquí por debajo. De aquí, de hecho, vamos a tratar de que se separe un poquito más por debajo. Y que se pierda y que llegue ahora sí hacia la parte posterior. Que es ahora sí, de estos puntos o de estos extremos donde tendremos que colocar las líneas. De aquí, por ejemplo, ¿qué tanta separación debería de haber? Va a depender también del largo de lo que es la gabardina. Obviamente, si colocamos que pues es de aquí hasta por acá, pues más bien es como una especie de sábana, porque está muy grande, entonces no. Y si es más cortito, como que apenas llega por acá, creo que más bien sería una especie de chamarra, porque pues realmente no es muy grande. Ahorita vamos a tratar, sí, que sea un poquito más amplio, ya sea al colocar un punto donde nosotros creemos necesario, o al sí colocar una línea como delimitante, curvita, hacia arriba, y hacia abajo. Y alguien se conectó. Ya, Monse, creo que fuiste y regresaste. Ya no supe qué pasó. Perdón, 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 espero que todo esté bien. Entonces, eso de un lado. Y obviamente tendremos que culminar del otro extremo. Aquí lo que voy a hacer es forzar un poquito hacia arriba y hacia abajo para igual ver otra situación un poquito diferente. Voy a de hecho hacer lo mismo que con el pasado que con este, marcar esas curvitas o onditas de lo que será el final de la tela y después voy a marcar las conexiones. Aquí les pido por favor que sea una línea algo clara o si ocupan colores que sea un color claro para poder sobreescribir por encima. Entonces voy a ir por ejemplo, de aquí hacia arriba y hacia abajo y hacia atrás. Hasta donde nuestra vista nos deje ver, por ejemplo. Ah, ok, no te preocupes. Creo que fue, o espero que haya sido poquito el tiempo que haya salido. Pero bueno, con esto sí, ¿alguna pregunta, cuestión, algo que te hayas perdido antes de seguir? O igual, Mariana, ¿alguna pregunta, cosa? Mariana, bien. Y Monse, bien, ok. Va. Pero ya tengo ese contorno, ese trazo, ese cruce entre las líneas, de hecho. Pero ya cuando le añadamos las otras, ya va a tener más sentido. De aquí, más o menos es como con el caso pasado. Hay líneas que tienen que llegar hacia este hemisferio y otras que tienen que llegar hacia este otro. Que de hecho ahorita casi está por partes. O sea, parte superior, que es casi casi la mitad, tiene que venir hacia este lado.
Bueno, o sea, lo que es el lado de su lado izquierdo. Y lo que es esta mitad sería de su lado derecho. Muy probablemente tengamos un pliegue extra aquí en el inicio, que venga desde arriba y que siga hacia atrás. De hecho, aquí podría justificar que es otro tramo un poquito más arriba, donde conecte o llegue, por ejemplo, hasta acá. Para que de hecho se vea un poco más amplio, voy a subir más esta línea. Voy a hacer más o menos lo mismo. Aquí sí voy a hacer esta curvita un poquito más hacia atrás. Sigue su camino, llega hacia abajo, aquí donde sí alcanzamos a ver bien otra vez esta línea. Yo voy a marcarla por completo, igual está más por acá. Llegamos a ese punto más ancho y igual marcamos ese otro borde, pero ya más bien hacia este otro hemisferio, no hacia aquí arribita, sino hacia acá. Entonces aquí ya no subimos mucho, no hacemos esto, sino que sea un poquito más colgado y que se extienda hacia acá. Sigo hacia este otro lado y bien podría decir que otro bloque que no alcanzamos a notar todavía, pero que ahí está, de la tela que pasa más hacia el fondo, más o menos. Ahora sí ya sé qué es lo que se ve aquí, que realmente es casi nada. Ya se va. De aquí, en teoría, es la tela principal. Podemos obviamente marcar más cositas. Por ejemplo, lo que es el cuello de la gabardina, igual podríamos moverlo, podríamos ponerle un poquito más de movimiento. Ahí, por ejemplo, en cuanto a diseño, puede haber cantidad de diseños diferentes. Ahí sí podemos ser un poco más flexibles. Solo hay que tratar de, obviamente, de marcar algún movimiento. Aquí donde podemos tratar algo más estético y no tanto algo en teoría real, para que se vea pues más armónico, más agradable. Porque si vemos pues, lo literal, posiblemente no siempre va a verse muy agraciado. Entonces aquí sí lo podemos acomodar. O sea, por ejemplo, yo quiero decir que tiene un cuello un poco más marcado. Está desdoblado, está de lo que se, la solapa, ay, me fue la palabra. Creo que lo dije de rápido y se me olvidó, pero bueno. Voy a decir que está un poquito más hacia arriba y que está igual la carga hacia un lado y que viene para acá. Y que del otro lado está un poquito más hacia adentro, porque igual quiere irse hacia esta misma dirección. Tratando obviamente de no meter tanto esta tela en la cara para que no me esté pues estorbando a que se vea el rostro. Probablemente en un caso real sí tendría que estar o más hacia atrás o aquí encima y cubrir el rostro, pero por lo decir, no es algo que pueda ser tan pues fotografiable si lo vemos de un caso. Un poquito que se vea. Listo. Lo que está aquí, nada más para que se vea un poquito más completo, más completo. Y obviamente si tiene alguna otra sección, por ejemplo, si tiene este pequeño bloque remate para lo, donde estaría el cierre o los botones, se lo podríamos colocar también. Lo mismo en la parte final, gordito, gordito. Aquí, por ejemplo, es seguir esta línea conforme a la curva original. Aquí termina, se pierde y regresa hasta acá. De aquí termina, se pierde y regresa hasta acá otra vez. Curvita viene por acá, se pierde y regresa hasta acá. Esa justificación básicamente es esta.
Este tramo que viene para acá debe mantener una continuidad. Entonces nace de aquí, viene hacia atrás, sí continúa en esta misma altura, pero no lo veo. Y ya retomo más arriba. Y sigo exactamente el mismo espacio, misma distancia. Y ya obtendría, pues, esa como transición o ese cambio natural. La misma con algún otro neón, costura o algún otro objeto, concepto que pueda tener la prenda. Y bien, nada más para que no se quede así en la parte de arriba, vamos a suponer que sí tiene una especie de vestido, un cordel de corazón, para acá. Y que es un pliegue que viene de extremo a extremo. Y listo. Ahorita así. Igual para tener algo ya medio más armado, que no se vea tan medio sencillo. Obviamente, si se tiene y se debería trabajar más. Ahorita solo es ver un poquito esta idea como rápida de ese movimiento. Y sí, en lo que es en el curso se va a tratar con mayor calma el ver toda la prenda completa y el ver el conjunto de varias prendas. No solamente decir, ah, bueno, la gabardina y ya, sino ver una figura, colocarle algo que cubra la parte de arriba, algo que cubra la parte de abajo, colocarle algún accesorio, para obviamente tener algo más completo. Sí, muy probablemente empecemos o avancemos un poquito por bloques para concentrarnos en una información o en un conocimiento específico y después lo vayamos añadiendo a los demás para no empezar de golpe y que sea mucha información al principio. Bien, con esta figurita, que de hecho con esto cerraría en cuanto a lo de la clase, en cuanto a ahorita yo hacer un trazo. Obviamente igual, si se pudiera, ahorita quisiera hacer una retroalimentación con lo que se haya podido hacer. Obviamente si no se puede, por algo, no hay ningún problema. Se puede checar después por texto, para no dejarlas así. Yo sé que si las demuestran no importa, aún así quiero el ayudarles lo más que se pueda, entonces, si se puede, mejor. Pero ahorita en cuanto a lo que es este tema, esta información, ¿cómo la sintieron? Bien, mal, confusa, sencilla, fácil de aplicar, difícil. Si no, vete con calma. Nada más, en cuestión de ahorita de grabación, ya aquí termina la clase. Cualquier cosita, información extra de lo del curso, aquí estamos para servirles. Obviamente, costos, temario y eso se puede checar en la página y así. Entonces, espero que yo haya podido ayudarles con esto ahorita. Nos vemos después.